Bueno, en este tiempo de derecho al derecho ya les estamos contando durante todo el día que se celebra la Jornada Mundial del Consumidor. Y hay unas jornadas en Cáceres que se están celebrando desde esta mañana en la Facultad de Derecho, precisamente, en la que se está hablando, bueno, de cláusula suelo, entre otras cosas, también de ese impuesto de sucesiones y donaciones. Momento también idóneo para que en este tiempo de Derecho al Derecho con Daniel López Vivas, pues hablemos de ello. ¿Qué tal, cómo estás, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Cláusula suelo, ¿no? Sí, cláusula suelo, pero un poquito más allá, porque ya hemos hablado varias veces de la cláusula suelo. Tampoco queremos cansar a los oyentes con este tema. Y vamos a hablar de esa cláusula suelo, pero no, aquí viene el cambio, no la que tienen los particulares en su hipoteca, sino la que puede tener una pyme o un autónomo, por ejemplo, que han comprado un local comercial o una nave industrial por necesitarla para su negocio. ¿De acuerdo? Esto es una cuestión nueva que no habíamos tratado hasta ahora. Bueno, vamos a recordar qué es la cláusula suelo, por si queda alguien todavía que no lo sepa, pero yo creo que todo el mundo sabemos ya un poco de esto. Pues muy brevemente, es una cláusula que suele incluirse por las entidades financieras en las escrituras de constitución de hipoteca, es decir, en el documento que firmamos ante el notario para que el banco nos preste el dinero para comprarnos una casa en caso de particular o para hacer una inversión en caso de empresa, una nave industrial, una maquinaria, lo que sea. Esa cláusula pues establece un tipo de interés mínimo a pagar por la hipoteca, por lo que la entidad financiera se asegura que por mucho que baje el Euribor, recordemos que ahora está en mínimos históricos, incluso está en cifras negativas, pues el banco va a seguir cobrando en todo momento el 3,5, el 4 o incluso el 5% de interés, que también hay alguna cláusula suelo con ese porcentaje. Bueno, tú lo decías, cláusula suelo a particulares que se están devolviendo, como estamos hablando, por activa y por pasiva, en mayor o menor medida. Pero ¿qué pasa con las empresas autónomas, como decías? Pues mira, como ya he dicho, efectivamente, cuando la cláusula suelo la tienen los particulares, se ha arbitrado un procedimiento extrajudicial, ya que la jurisprudencia tiene establecido que en la mayoría de los casos no son transparentes. Como ya he dicho varias veces en este programa, el procedimiento judicial es a medida de los bancos, pero bueno, es en realidad lo que tenemos. ¿Por qué sí se devuelven para particulares y no para empresas entonces? Pues mira, en este caso la diferencia viene porque a los particulares se les considera consumidores. Muy apropiado el tema, como ya has dicho, en el Día Mundial del Consumidor. Como se les considera consumidores, pues la normativa exige que en estos casos haya una mayor exigencia de transparencia. Sin embargo, esa calidad de consumidor no se le aplica a las empresas y profesionales, ¿de acuerdo? Aquí viene la diferencia. Por lo que la ley que se le aplica a estas empresas y profesionales pues es menos estricta que la normativa de consumidores. Todo esto está regulado en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que es la que lo regula, como ya he dicho. Así, en el artículo 3 nos dice que serán consumidores. A efectos de esta norma, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Y por otro lado nos dice que son empresarios en el artículo 4, toda persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Es decir, siempre que la hipoteca no fuera para adquirir un bien relacionado con una actividad comercial, y seamos personas físicas, seríamos consumidores. Y con total seguridad, pues se va a declarar que esa cláusula suelo no es transparente. ¿Qué pasa con esta situación? Pues que plantea situaciones totalmente absurdas. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo. Dos hermanos que ven cómo se está construyendo un edificio nuevo, ¿de acuerdo? Que tiene dos locales. Dicen, venga, vamos a comprar uno cada uno. Pues bien, si, por ejemplo, uno de ellos fuera policía local y el otro zapatero, ¿de acuerdo? El primer hermano, el policía local, compra el local como inversión. Es decir, quiere invertirlo, alquilarlo y demás, y cobrar un dinero por el alquiler. Mientras que el segundo, el zapatero, pensemos que lo comprara para montar allí su negocio. Su zapatería, ¿vale? Sí. Pues bien, ¿qué pasaría? Pues que el primero, es decir, el policía local, lo tendría muy fácil para reclamar la cláusula suelo, porque se le consideraría consumidor, es decir, no está comprando eso para su actividad empresarial, mientras que el segundo lo tendría más difícil, ya que, aunque es probable que ninguno de los dos hubiera entendido lo que viene en la escritura de hipoteca, que ya sabemos cómo se las gastan los bancos, pues al zapatero se le consideraría empresario y, por tanto, no podría agarrarse a la ley de defensa de consumidores y usuarios y, como ya digo, lo tendría algo más difícil. Eso es lo que parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Pues no, en realidad es que no tiene ningún sentido bajo mi punto de vista, y de otros muchos juristas, entre ellos algunos bastante más autorizados que yo, como magistrados del Tribunal Supremo, pues dicen que efectivamente no tiene ningún sentido que ese zapatero, que casi con el 100% de seguridad no haya entendido la escritura de hipoteca, pues que no tenga la calidad de consumidor. En distinto caso nos encontraríamos si no se tuviera en cuenta si esa persona compra o no el inmueble para su actividad, sino si tiene formación suficiente o no para comprender qué es lo que está firmando. Ya que no es lo mismo a efectos de entender una hipoteca
que la firme pues este zapatero que estamos comentando o cualquier autónomo que podamos conocer, ¿de acuerdo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ya he dicho, que los bancos hacen las escrituras enrevesadas adrede, que si lógicamente la firma un abogado, un economista o un notario, que va a tenerlo mucho más fácil para entenderlo. Es decir, si la normativa la interpretamos estrictamente, está equiparando a un autónomo cualquiera, es decir, fontanero, dueño de una multitienda, una frutera, cualquiera que imaginemos, con una de estas grandes firmas del IBEX 35 que todos conocemos, que tienen miles de trabajadores y que cuentan con un ejército de abogados. Es decir, bajo esta normativa ambos serían empresarios y merecen la misma protección, lo cual obviamente no debería ser así. Por suerte empieza a haber sentencias ya pues que discriminan estos casos y que hacen salvedades, ya que no es lógico que bajo ese paraguas de empresario se incluya, como ya digo, la lotera que tenemos abajo en el estudio de Onda Cero y cualquier empresa de estas que se está anunciando todos los días en televisión y que todos conocemos. Me gustaría recordarle a los oyentes que en López Vives Abogado recibimos sin ningún compromiso a cualquier interesado que quiera saber si tiene cláusula suelo, tanto particulares, empresas, pymes, quien sea. Vamos al lío entonces. ¿Se pueden reclamar o no las cláusulas suelo de estas hipotecas para empresas o pymes? Vale. Se puede reclamar en ciertos casos. Es decir, aquí no es una forma generalizada como en los particulares, ¿vale? Aunque no se pueda aplicar la ley de defensa de consumidores, eso no quiere decir que los bancos puedan hacer lo que quieran. O al menos en el papel de la ley, ¿de acuerdo? Luego ya sabemos que lo tienen muy fácil para actuar como les dé la gana. Ya que se les puede aplicar la ley de condiciones generales de contratación, que establece que siempre que se firma un contrato, pues tiene que haber un equilibrio entre las prestaciones de las partes. Eso sí, hay que tener en cuenta que para reclamar la cláusula suelo, en caso de profesionales, autónomos o pymes, no se puede generalizar, sino que hay que realizar un estudio a fondo de cada escritura y analizar las condiciones de cada una de ellas para ver si podemos o no reclamar. Es decir, ya digo, se requiere un estudio del caso concreto, porque habrá algunas hipotecas que sí que se puedan reclamar y otras en las que no. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para ver si se puede reclamar? Pues las siguientes cuestiones. En primer lugar, ¿a qué se dedica la empresa o el profesional? Es decir, en qué sector trabaja y en caso de ser una persona física, pues cuál es su formación, ¿de acuerdo? Luego, si las prestaciones que se recogen en la hipoteca son recíprocas, es decir, si los derechos y obligaciones, tanto del banco como del cliente que se establecen en esa escritura de hipoteca, pues son equivalentes, es decir, no hay un desequilibrio claro a favor de una de las dos partes, ¿vale? También, por ejemplo, alguna jurisprudencia habla de que haya proporcionalidad entre la cláusula techo, que suele venir en las escrituras, y habla del tipo máximo que pagaremos y la cláusula suelo. Es decir, llevándolo al extremo y para que se entienda con un ejemplo, si se nos pone una cláusula suelo al 5%, es decir, que lo mínimo que pagaríamos es el 5%, y una cláusula techo al 20%, que lo máximo que pagaríamos es el 20%, pues no, esa escritura no sería proporcionada porque se estaría estableciendo una cláusula techo que es muy difícil que suceda y una cláusula suelo que es muy fácil. También sería importante analizar cómo ha sido la contratación de ese préstamo y la información que se ha proporcionado para poder probar o comprobar si antes de que se pasara por la notaría el profesional o esa empresa a firmar la hipoteca, pues eran plenamente conscientes de lo que firmaban o simplemente, como en muchos casos pasa, se llegaron allí a la notaría, le dieron la copia unos minutos antes de firmarla y se la tuvieron que leer allí a prisa y corriendo. Otra cuestión a tener en cuenta es si esa cláusula suelo era predispuesta, es decir, si venía en el formato de escritura que nos proporciona el banco y era aceptar la cláusula suelo o no firmar el préstamo, o por el contrario ha sido una cláusula que se ha introducido en el contrato tras haberla negociado las partes, es decir, tras haber dicho, bueno, pues como no quieres que te suba de aquí, te pongo la cláusula suelo y demás, ¿de acuerdo? En definitiva, hay que comprobar muchas cuestiones para ver si merece la pena o no reclamar y sobre todo si el juzgado nos va a dar la razón cuando presentemos esa demanda. ¿Hay sentencias a las que nos podamos agarrar que le devuelvan esa cláusula a los consumidores? A los consumidores sí, perdón, sería a las empresas. A las empresas. Sí, pues cada vez hay más. Aunque, como ya he dicho, estrictamente una empresa del IBEX y la lotera que tenemos aquí debajo del estudio pues tiene el mismo tratamiento legal, los tribunales obviamente están empezando a ver la luz y están empezando a moderar esa cuestión porque no es en absoluto lógica. Así lo entiende, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Cáceres en una sentencia de 19 de octubre de 2016, pues que deja caer que pymes y profesionales tienen que ser tratados de una manera diferente. Además, estamos esperando que un asunto de este tipo pase por el Tribunal Supremo, ya que en casos anteriores ha habido incluso votos particulares, es decir, algunos magistrados que no han estado a favor de las sentencias que se dictaban y cuando no están a favor hacen un voto particular, es decir, en la propia sentencia se incluye que alguno de los magistrados está disconforme con esa sentencia y porque es así, con un razonamiento, ¿de acuerdo? Y es que pensemos que si un particular
y por una hipoteca media de una vivienda le pueden corresponder entre 6 y 9.000 euros. En caso de empresas, que los valores de locales y naves, pues lógicamente son muy superiores, es decir, las inversiones que hacen las empresas suelen ser muy superiores a las de los particulares, pues podríamos estar hablando de un auténtico dineral. Por lo que entiendo que los particulares, empresas y autónomos que nos escuchen, pues tienen que considerar la posibilidad de ver este tema. Pues nada, lo dicho, que ante cualquier duda que se ponga en las manos de un abogado, en ese caso, por ejemplo, pues López Vivas Abogados, que está aquí Dani, con ese canal de YouTube, ya te han visto más de 10.000 veces todos los vídeos que vamos colgando de los programas que hacemos en Onda Cero. Sí, este modesto programa que solamente se escucha en Onda Cero Cáceres está recorriendo el mundo, porque la verdad es que nos escucha... El otro día me llamó un posible cliente de Suecia, o sea que con eso te lo digo todo. Bueno, pues me alegro que estemos prestando ese servicio, que era lo que pretendemos, ¿no?, con un pequeño espacio como este. Daniel López Vivas, que usted disfrute, que gane el Atleti. Hombre, por supuesto, faltaría más. Bueno, venga, buen viaje, hasta luego. Gracias, hasta luego.